Dios les bendiga, mis amados hermanos. Ay, niño, Dios te bendiga, Dios los bendiga, hermanos. Dios les bendiga, mis hermanos. Mis hermanos, bendiciones, una buena tarde. Dios los bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios te bendiga, Fer. Ok, muy buenas tardes. Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas. ¿Cómo están? Dios Bien, le pastor, bendiga, muy buenas pastor. tardes, bien nomás. Dios le Bendiciones, bendiga, pastor. pastor. Dios le bendiga, pastor. Amén, amén. Dios los bendiga a todos. Amén, amén. Bueno, pues vamos a ir comenzando en esta tarde porque el tiempo va transcurriendo. Voy a ir tomando lista, por favor, de la asistencia. Am, Así que, por favor, a su nombre lo dice amén. Sí, sencillamente lo dice, aquí estoy presente como usted desee, ¿no? Ok, vamos a ir comenzando. Am, Juan Carlos Topón, Chasipanta. Veamos, parece que está ingresando alguien más. Regálenme un segundito. Y vamos a deshabilitar esta sala de espera. Ya, ahí sí, para que ingresen nomás. Ya ingresó mi hermano, mi Ya, pastor. chévere. Ya, vamos entonces a ver. Juan Carlos Topón, Chasipanta. Presente, profesor. Perfecto, bienvenido. López Fausto. Presente. Muy bien. Lady Solórzano Betancourt. Presente, pastor. Muy bien. Alomoto Miguel. Presente, pastor. Muy bien. A ver, Alquinga Salazar Nancy. Amén, pastor. Presente. Muy bien. Ciro Spin Ceballos. Bien, está. Bendiciones, pastor. Él ya no está en el curso. Yo le mandé una lista actualizada la semana anterior, pastor. Ok. No he visto. Ya deshabilité todo lo demás. Yo ya deshabilité, pero bueno, voy a ver cómo lo hago. Solo voy a marcar aquí los que no están. Me hacen saber quién más no está. Vamos a continuar. María Fernanda Vilazuña. Presente, hermano pastor. Bismarck Efraín Almeida. Ya no está, pastor. Tampoco no está. Muy bien. Excelente. Vamos a ver. Carlos Zambrano Loor. Tampoco no está. ¿Sí está? Él sí está. Él es de Pedernales.
Ok, hermano Carlos, ¿está en la sala? Creo que no. Muy bien. Elsa Gualotuña. Presente, pastor, aquí. Ok, muy bien. Bonilla Vallas Milton. Él ya no está. Tampoco no está. Muy bien. Ok, perfecto. Vamos a ver. Chango Luisa Carlos Osvaldo. Presente, pastor. Guamán Pablo. Bendiciones, mis hermanos. Presente, pastor. Muy bien, bienvenido. Topón Jean Carlos. Presente, pastor. ¿No? Vamos a continuar. Dara Portocarreño. Buenas tardes, presente, pastor. Es Portocarrero Franco. Portocarrero. A ver, Portocarrero. ¿Así está bien? ¿Me confirma? Sí, Portocarrero Franco. Franco está bien. Entonces ahí está completo, ¿no? Ya. Muy bien. A ver, alguien me salté. María Fernanda Vilatuña. Presente igual mi hermano pastor, sino que ya me mencionó, estoy también en la celda 15. Ok. Son dos que están aquí. Muy bien. Listo. Hay que eliminar una de estas. Muy bien. Ya está. Ya está listo. Muy bien. Taxi Henry. ¿No está? Taxi Henry. Él sí está en el curso, pero imagino que ya luego entrará, no sé. Listo. Ok. Byron Segovia. Sí está. Ahí Presente, está. pastor. De ley. De ley, si no, no tenemos Zoom, ¿no? Muy bien. A ver, Yolanda Males, sí también está. Presente, pastor. Ya. Y nuestro hermano Iván. que nos Presente, dijo- pastor. Gracias. Una buena Bueno, buenas tardes, hermano. Bienvenido. Bueno, pues vamos ya luego lo corrijo Si alguien más me falta, por favor, alguien más que me esté faltando en la lista, alguien a quien no mencioné. Creo Esther que Alquinga, pastor. Esther Alquinga, muy bien. Esther Alquinga, muy bien, mi hermana. Gracias por dejarme saber. ¿Alguien más que no mencioné? Creo que no. Bueno, queridos hermanos, vamos a comenzar en esta tarde, pero antes de comenzar, quiero invitarles, por favor, a que oremos. Que demos gracias al Señor porque Él es bueno. Dice su palabra, para siempre es su misericordia. Así que vamos a comenzar en esta tarde, primeramente orando, dándole las gracias al Señor por su misericordia, por su amor, por su bondad, pero también dándole las gracias porque nos permite estar en este lugar y también pidiéndole que el Señor nos permita entender el tema que vamos a trabajar hoy día, ¿sí? Así que acompáñeme, por favor, en esta palabra de oración. Bendito Señor, le agradecemos por su infinita misericordia que usted tiene para con nosotros. Señor, le pedimos en este tiempo que usted sea acompañándonos. Señor, durante todo el tiempo usted ha sido fiel con nosotros, nos ha cuidado, nos ha protegido, Señor, de todo mal, de todo peligro. Y por eso estamos aquí. Queremos pedirle, Señor, que nos limpie, que nos lave, Señor, que nos perdone nuestras ofensas y nuestras debilidades, porque todos los que estamos aquí, Señor, somos seres humanos de carne y hueso, Señor, que podemos fallar de varias formas y de muchas maneras. Pero, Señor, también queremos pedirle que nos limpie, que nos lave, Señor, que esa gracia suya nos acompañe y nos cobije. Durante este tiempo también que su Santo Espíritu, Señor, esté guiándonos para comprender el tema que usted tiene para cada uno de nosotros.
En el nombre de Cristo Jesús oramos y quedamos suyos en este tiempo. Amén. Amén. Gracias, hermanos y hermanas, por acompañarme en oración. Bueno, pues vamos a ir comenzando. Quiero darles la cordial bienvenida a todos. En esta tarde vamos a estudiar acerca de la caída, acerca del pecado, las implicaciones que este tema tiene para, para cada uno de los seres humanos, ¿no? Y no solamente para la raza humana, sino también las implicaciones que tiene también para la creación. Y vamos a abordarlo de acuerdo al artículo de William Dyrnes. Así que estos son temas de la teología del Antiguo Testamento. Por lo tanto, quiero leer para ustedes el Salmo 36, versículo 1, que dice así: La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios. Este es un salmo muy interesante, un salmo que debemos tratar de recordar siempre, ¿cierto? Am, Ahí se demuestran algunas cosas, pero que lo vamos a ir desarrollando conforme va pasando este tiempo, este estudio. El objetivo que quisiéramos tener es salir de este lugar teniendo el entendimiento más claro, el entendimiento un poco más clarificado, ¿no es cierto?, acerca del origen del pecado, acerca del vocabulario del pecado también que se usa dentro del Antiguo Testamento, dentro de la Biblia, el carácter que tiene el pecado en el Antiguo Testamento también, sus consecuencias también, ¿no es cierto?, las aplicaciones prácticas que se puede tener ah, para la vida en general, no solamente para la vida cristiana. Así que de eso se trata esta tarde, esta clase tiene esa consigna y tiene esos objetivos. Así que confírmenme, ¿están listos para comenzar, hermanos? Todos pongan un like, así aunque sea. Amén. Amén, estamos listos, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar acerca de Amén. este tema. Muy bien. Entonces, aquí tenemos un poco más los objetivos para la clase. Eh, Empecemos hablando acerca de la libertad y los límites dentro de la creación, para llevar un poquito el contexto de la clase que tuvimos la semana anterior, ¿no es cierto? Acerca de la creación, acerca de la providencia que ya habíamos estudiado, ¿no? Para no deslindarnos tanto, sino como para hacer una transición. Recordamos, ¿cierto?, que en Génesis 1 y 2 el ser humano fue creado bueno, perfecto, fue creado, dice la palabra que fue creado bueno en gran manera, ¿no es cierto? No había falla, no había ninguna limitación dentro de la primera criatura que el Señor había creado. Había sido creado para darle gloria, honra, alabanza al Señor, para gozar de una comunión perfecta con el Señor, ¿no es cierto? Am, Sin embargo, vemos una cosa interesante que dentro de la creación, y es que en el medio del huerto, el Señor pone, en el medio del huerto del Edén, el Señor pone un árbol del cual les dijo que no debían de comer o de tomarlo, ¿no es cierto? Entonces, esa parte de ahí, muchas personas piensan que es una falla, que es una limitación. Muchas personas o muchos estudiosos van a tratar de llegar a la conclusión de que fue un error por parte del Señor haber puesto este árbol ahí en el medio del huerto, porque prácticamente, dicen algunos, argumentan, el Señor ya sabía que el ser humano iba a llegar allá y entonces fue un error por parte del Señor. Sin embargo, quisiera que reflexionemos un poquito acerca de eso, de que no es tanto una falla, es más bien la forma en la que Dios decide darle la libertad al ser humano, ¿no es cierto? Así que esa es la limitación, ¿no es cierto? No está reducida la libertad no está reduciendo la libertad del Señor hacia el ser humano, sino que le está diciendo, esos son los límites por los cuales
el ser humano puede andar. También quiero que ustedes reflexionen un poquito acerca de ese árbol, ¿no es cierto? De esa limitación, entre comillas, que tiene el ser humano. Y es Dios quien siempre ha puesto el pacto, los pactos. Es Dios quien siempre ha hecho los pactos. Vamos a ver eso después. Pero es el Señor mismo haciendo esa señal y esa prohibición clara, ¿no es cierto? En Génesis 2, del 16 al 17. Y el Señor hace una distinción muy grande entre el ser humano y el creador, entre el creador y la criatura, ¿no es cierto? También el Señor establece una responsabilidad moral. Entonces el Señor le pone los límites al ser humano y le dice, dentro de estos límites, dentro de esos marcos, dentro de esos lineamientos, tienen toda la libertad que necesita el ser humano para poder funcionar y para poder vivir. Amén. Entonces, eso quería más o menos que ustedes puedan tener un poco de contexto con ese árbol, ¿no? Como quien hacemos una transición de la creación y la providencia hacia el contexto de donde se desarrolla todo el escenario que tiene que ver con la caída, con el pecado. ¿Sí? Hasta aquí, mis hermanos, ¿alguna pregunta en cuanto al contexto, en cuanto a este contexto? Sí, cierto. Entonces, básicamente ahí se establece, ¿no? El creador poniéndole el marco en donde el ser humano puede funcionar bien como ser humano, ¿cierto? Bueno, vamos a ir hacia adelante un poquito más. Veamos un poco acerca de la tentación y la ruptura, que esto ya se lo ve en Génesis capítulo 3 y siempre nos hemos referido a cuando hablamos de la creación, cuando hablamos de la caída del ser humano, cuando tenemos que hablar de la caída del pecado, siempre nos referimos a Génesis capítulo 3, ¿no es cierto? Y quiero que ustedes puedan identificar, bueno, cuando están leyendo esto durante la semana, ustedes puedan identificar estos tres momentos. Mire los tres momentos. Primero viene la duda, ¿no es cierto? La serpiente viene y le empieza a susurrar, ¿no es cierto? A conversar con la mujer e implanta la duda. Luego viene la segunda etapa, que es la etapa de la seducción, ¿no es cierto? Con la promesa de ser como Dios. Ajá. Así que viene la duda, luego viene la seducción con la promesa de ser como Dios y finalmente viene la acción por parte de la mujer y que luego lo lleva hacia el marido también de comer, ¿no es cierto? Viene la desobediencia. Así que esta es más o menos lo que siempre se repite, un círculo que siempre se repite en el pecado. Siempre tenemos esa parte de la duda y siempre viene la parte de la seducción y luego viene la desobediencia. Si estuviéramos hablando en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, notemos algunas consecuencias del pecado y la primera consecuencia del pecado moral es la vergüenza. Se abrieron sus ojos y descubrieron que estaban desnudos, ¿no es cierto? Vemos ahí que la primera consecuencia del pecado es eso, es la vergüenza que siente el ser humano, ¿cierto? Algo dentro de su interior se fracturó, se quebró dentro de lo más íntimo de ellos, algo se rompió, ¿no es cierto? Esa relación que ellos tenían, inclusive con ellos mismos, se rompió, ¿no es cierto? Así que la percepción que ellos tenían de ellos mismos también quedó fracturada, quedó quedó rota, se abrieron los ojos y la vergüenza entonces afloró. Quiero que ustedes ahora hagamos una pausa, una pequeña pausita nomás aquí.
Quiero pedirles a ustedes, por favor, en este momento, que piensen en un momento que usted estuvo pasando por alguna debilidad, por alguna situación donde se ven estos tres escenarios, ¿no es cierto? Estas tres etapas de la tentación y la ruptura, ¿no es cierto? La primera etapa donde es la duda, la segunda etapa la seducción y luego viene la debilidad. Y yo no quiero que lo comparta, no es necesario, no quisiera que ustedes lo compartan. Quiero que usted más bien piense y medite por un momento en estas tres etapas. Eso es lo que quisiera que ustedes puedan hacer. Vamos a tomarnos 2 minutitos para esto, por favor. Piense usted en un caso real, algo que le pasó a usted. Quizás algo del pasado, mucho tiempo atrás, quizás algo más reciente, pasó en estas semanas, en estos días, o quizá algo que está sucediendo hoy mismo, ahora mismo. Puede ser algo que está pasando en este preciso momento, ¿no es cierto? O durante estos días. Entonces, quiero que usted piense en esto, en estas tres etapas y cómo le están afectando a usted, ¿cierto? Tómese 2 minutitos, por favor. Hasta las 5:55. Estos 2 minutitos. Piénselo, escríbalo, use su lapicero, sus notitas. Piense en esas tres etapas. Nos quedan todavía 2 minutos para esta actividad, así que puede nomás continuar con mucha tranquilidad. Pero además le agrego algo. Cuando usted ya tiene en su mente o tal vez puede plasmarlo en el papel y con el lápiz, ¿no es cierto? Usted tal vez puede ir pensando también en la promesa del Señor. Quiero que vaya pensando en algunos textos bíblicos que vengan a su mente, que le vayan ayudando a salir o que le van a ayudar a salir en medio de esa situación. ¿Sí? Así que tenemos ahí ya el trabajo completo. Muy bien. Espero que ya estamos finalizando, ¿no? Entonces recuerden, por si no acabaron de hacer la actividad en estos 3 o 4 minutos,
la actividad es esa, pensar en esas tres etapas, en algo real que está pasando en su vida, que pasó en su vida. Puede ser algo del pasado, algo del presente, ¿no es cierto? O si usted puede anticiparse, conociéndose usted, ajá, cómo podría ser tentado, seducido, la duda podría ser implantada en ciertas situaciones o áreas de su vida, ¿no es cierto? Entonces, y para completar la idea, ¿cómo usted encuentra refugio en la palabra del Señor? Ajá, muy bien. Espero que ya todos vayan finalizando esta actividad. Es una actividad práctica para usted. Muy bien. Utilicemos y me confirman si ya todos van acabando, ¿sí? Todos van finalizando. Sí, ya lo tienen, ¿no? Eso. Ya empiezo a ver los likes aquí en las pantallas. Eso es bueno. Muy bien, muy bien. Qué bueno, ya estamos finalizando, ¿no? Chévere. Muy bien. Vamos a pasar, por favor. Ahí, si es que no le alcanzó el tiempo, lo complete, por favor, en su casita. Complete, lo piense. Esto, de hecho, es un ejercicio que debemos hacerlo. Creo que muy frecuente, yo creo muy frecuente tenemos que trabajar. Ok, vamos a hablar acerca del juicio mezclado con misericordia. Y aquí es donde ah, Dios interroga al ser humano. Si ustedes se fijan, por ejemplo, le pregunta, no porque el Señor no conozca o no porque el Señor no sepa lo que había pasado, no porque el Señor no sabe lo que había sucedido, sino que de alguna manera el Señor está buscando arrepentimiento. De alguna manera el Señor está buscando que el ser humano pueda ser sincero, que Adán y Eva, ¿no es cierto? Hablando de ellos, pudieran ser sinceros, pero también aplicándolo a nuestra vida. El Señor pregunta, pero no solamente porque no lo sabe, ¿no? De hecho, no porque no lo sabe, sino porque está buscando que nosotros podamos llegar con arrepentimiento delante de Él. Las dos preguntas que le hace es, ¿dónde estás? ¿Y qué has hecho? Le hace esas dos preguntas, ¿no es cierto? Así que el texto presenta, luego de esas dos preguntas, ellos se excusan, ustedes conocen la historia, ¿no es cierto? El uno echa la culpa al uno, el otro echa la culpa al otro, etcétera, etcétera, y luego de eso viene un juicio por parte de Dios. Así que el texto presenta ese juicio primeramente contra la serpiente, ¿no es cierto? Quiero ir llevando de esta manera. Contra la serpiente, un juicio bastante terrible, ¿no es cierto? También hay consecuencias para la mujer y para el hombre, pero también hay una promesa de esperanza futura. Yo creo que esta es la parte que más nosotros amamos en esta parte, porque eh, a esta parte se le conoce como el protoevangelio. ¿Qué es el protoevangelio? Es la mención en que en el futuro habrá una cura para este pecado o para esta maldad. Se le conoce cuando el Señor dice, y tú le herirás en el calcañar y ella te herirá en la cabeza. Entonces, a esa parte se le conoce como el protoevangelio, ¿no es cierto? Es la promesa de la derrota del mal, es la promesa de que en el futuro algo o alguien por parte de Dios vendrá a solucionar este inconveniente del pecado. Entonces, ahí ya nosotros conocemos que es Jesucristo en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Es Jesucristo el que cumple esto y Él es el que lleva la obra redentora, ¿no es cierto? Finalmente contra las fuerzas del mal, primeramente venciéndolo en la cruz del Calvario y finalmente cuando ya el Señor derrote en el Apocalipsis, nosotros comprendemos que finalmente Él derrotará las fuerzas, las huestes de maldad, ¿cierto?
Entonces, miren toda esta parte. El Señor viene preguntando al ser humano, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Porque busca arrepentimiento. Al ver que no hay arrepentimiento en el corazón del ser humano, entonces hay juicio. El Señor expresa juicio. Pero en medio de ese juicio, no solamente se queda en el juicio, sino que el Señor que es fiel y el Señor que es misericordioso, siempre nos da una luz de esperanza, siempre nos da una luz o una salida, un medio para buscar la, la salida y buscarle al Señor nuevamente. ¿No es cierto? Entonces nos da misericordia también. Hasta aquí, mis hermanos, ¿qué les ha parecido este juicio mezclado con misericordia? De pronto, si tienen alguna consulta, alguna pregunta o algo que quisieran ustedes aportar, mis hermanos, en esta parte. Amén, pastor. Ujú. Qué importante es destacar esto, ¿no? Que realmente Dios es amor, pero también es fuego consumidor, dice la palabra. Y aún estando en situaciones difíciles, el Señor busca realmente el arrepentimiento, ¿no? Él desea que no nos perdamos y tiene esa promesa y que gracias a Dios tenemos esperanza, pues gracias a eso. Y eso es lo que nos anima a seguir, pastor. Amén, 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 mi hermana. Excelente, sí. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Juan 1:8 y primera de Juan 1:8 y 1:9, ¿no? Tomemos un ratito el texto del Nuevo Testamento. Si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos y le hacemos a él mentiroso. La verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Ahí está un texto clave que podemos recordar. Vamos avanzando. Avancemos un poquito al vocabulario clave. En el Antiguo Testamento se conoce algunas palabras, ¿no es cierto? Que se interpretan como pecado. Y quiero que ustedes vean aquí que tenemos tres categorías de estas palabras. Si ustedes las van a encontrar de pronto ahí en el, en el artículo, pero llévense estas tres categorías que están aquí en el lenguaje bíblico del Antiguo Testamento. Es la desviación y luego tenemos también la culpabilidad y luego tenemos también la rebelión. Y ahí cada uno de ellos tienen sus palabras, ¿no es cierto?, en el hebreo. Pero la desviación, que es errar al blanco, no darle precisamente a donde debía haber ido, ¿no es cierto? Podríamos decir que ah, el no ir acorde a la voluntad de Dios ya es errar en el blanco y ya es pecado, ¿no es cierto? Así que luego tenemos la culpabilidad, lo que implica responsabilidad objetiva. Aunque el pecado no sea intencional siempre, el pecado merece castigo, ¿no es cierto? Eso significa que es objetivo. Aunque no, aunque nosotros pequemos de manera no intencional, sin embargo, esa acción de pecar ya merece un castigo. Entonces, esto es en la segunda parte de la culpabilidad. Y luego tenemos la rebelión, que es la infidelidad o la traición al pacto que Dios ha hecho con nosotros. ¿No es cierto? La traición que Dios ha hecho con su pueblo, si lo vemos desde el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos estos tres términos para que ustedes puedan tener una imagen más clara del pecado. Ahora, en el Antiguo Testamento ustedes van a encontrar que estos términos se mezclan, ¿no es cierto? A veces aparece uno que es como desviación, a veces aparece otro como culpabilidad, a veces otro como rebelión, etcétera. Pero la idea de estos no es enfocarse mucho o tanto en el término especialmente, sino más bien comprender que todos estos complementan para dar una imagen más amplia, más completa
acerca de lo que es el pecado en el Antiguo Testamento. Así que en cualquiera de estos que ustedes se encuentren mientras están estudiando la palabra del Señor, eh, todos ellos tienen que ver con un aporte para entender el pecado en el Antiguo Testamento. Amén. O sea, se complementan entre ellos para darnos un entendimiento mejor acerca de lo que puede llegar o de lo que significa realmente el pecado en el Antiguo Testamento. ¿Qué les ha parecido este vocabulario? ¿Qué piensan ustedes acerca de este vocabulario? De pronto algo que quisieran reforzar aquí. Ujú. Quedó tan claro que no hay preguntas. Muy bien. Hablemos un poco acerca del carácter del pecado. Ahora vamos a ver acerca del carácter del pecado. Y aquí quiero que ustedes tengan en mente 5 rasgos claves del carácter del pecado, ¿no es cierto? Aquí es como un resumen que ya hacemos. Primeramente, el pecado tiene un carácter teológico. ¿Qué quiere decir que el pecado tiene un carácter teológico? Quiere decir que el pecado siempre afecta la relación con el Señor, con Dios, con el Creador, ¿cierto? Eso significa que es un carácter teológico. El pecado siempre afecta la relación con el Señor, siempre afecta la relación con Dios. Miren ustedes lo que pasó con Adán y Eva. ¿No es cierto? Sus ojos fueron abiertos, ellos tuvieron vergüenza, sintieron miedo, ¿no es cierto? La relación con el Señor ya no fue la misma que tenían antes. Entonces, eso sucede con el pecado y ese es su primer carácter, el carácter teológico. Siempre afecta la relación con Dios. Segundo, el pecado tiene un carácter objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene efectos reales y observables en la comunidad, en el orden creado. Tiene efectos reales en la vida de la persona que comete pecado. O sea, no es algo solamente, no es algo solamente que pudiera ser algo a la mente o al intelecto de la persona, sino que tiene efectos reales dentro de la persona, dentro de la familia, dentro de la comunidad, dentro de la iglesia. Tiene efectos reales. Eso quiere decir que es objetivo, ¿no es cierto? Y luego tiene un carácter más personal y de conciencia. Nace en la voluntad y la conciencia del individuo, ¿no es cierto? Regáleme un segundito, por favor. Gracias, hermano. Esto significa que tiene un carácter personal y de conciencia, es decir, que nace en la voluntad y la conciencia del individuo. Todo ser humano, ¿no es cierto?, sabe y conoce una vez que ha pecado. Por más malo que sea el ser humano, sabe y entiende que está haciendo mal, que está yendo en contra de la voluntad de Dios. Luego viene el carácter universal. Dentro del carácter universal, nosotros entendamos que el pecado tiene todo ser humano tiene una inclinación hacia el pecado. Es decir, el pecado afecta a toda la humanidad. Todo ser humano tiene inclinación hacia el pecado, todo ser humano. Así que por eso se dice que el pecado tiene un carácter universal. Luego tenemos también un carácter persistente, es decir, es una tendencia muy poderosa, muy fuerte, ¿no es cierto? Que no se corrige solo con el esfuerzo humano, que necesita la intervención del Espíritu Santo de Dios, que necesita la intervención del Señor para poder corregir, para poder ser perdonado del pecado, para poder ser libre del pecado. Entonces, esto es muy, muy importante que nosotros podamos tenerlo para esta semana que vamos a realizar la hoja de trabajo. Entonces, tener en cuenta estas 5 rasgos claves del pecado, ¿no es cierto? Estos 5 rasgos dentro de carácter
del pecado. Primero, teológico, objetivo, personal, universal y es persistente. Todo ser humano tiene esa tendencia y necesita desesperadamente alguien que lo libere del pecado. Y ese alguien, el único alguien que puede librar al ser humano del pecado es Cristo, es el Señor. Amén. ¿Qué les ha parecido, hermanos, en cuanto a estos 5 rasgos claves del carácter del pecado? Si de pronto alguien no pudo tomar nota de alguno, puedo repetir o ampliar si es que necesitan, hermanos. Amén. Me gustaría, no sé, compartir algo también que en base a lo que estamos estudiando y viendo, desde lo que estamos viendo en la parte teológica, ¿no? Se podría considerar que el pecado en sí es una ruptura deliberada de la relación del ser humano con Dios. No se trata solo de acciones malas, que si estoy haciendo algo malo ya estoy pecando, sino también de una condición espiritual que afecta a toda la naturaleza humana, como usted decía, acciones y todo eso. El pecado implica también el rechazo a la voluntad de Dios. Si nosotros nos ponemos a pensar, en sí distorsiona el propósito para la que nosotros fuimos creados y comienza a generar un concepto donde nosotros podemos ver que se muestra en el ser humano una falla moral y espiritual. Comienza a transformar o comienza a corroer por dentro, generando una corrupción interna espiritual y la pérdida del propósito original de Dios. En sí, podríamos concluir o podríamos verlo desde ese punto, ¿no? Como lo dice la palabra de Dios también. El pecado no es solo una conducta mala, sino una realidad profunda que afecta el corazón de cada uno de nosotros y que solo se lo lograría o se lo puede restaurar con la gracia y el amor de Dios. Amén. Gracias, mi hermano Iván. Así es, exactamente, ¿no? Y cada una de estas áreas que usted mencionó, ¿no es cierto? Cada una de ellas se pueden ir poniendo dentro de estas partes del carácter, ¿no es cierto? Por ejemplo, que está dentro del ser humano, es algo personal, ¿no es cierto? Entra dentro del carácter personal. Ya, que causa corrosión en el ser humano, que causa estos malos deseos, que causa estos malos maneras de actuar. Claro, es algo persistente, ¿no es cierto? Es algo personal, es algo universal, ¿no es cierto? Y por eso vemos el desgaste de la sociedad. Es algo objetivo, vemos la ira de Dios, ¿no es cierto? Es algo teológico, que viene la maldición sobre personas, sobre familias, sobre pueblos, comunidades que rechazan abiertamente al Señor. Eso tiene que ver con algo teológico. Así, mis hermanos. Amén. Pastor, una pregunta, pastor. Ujú. Bueno, como que ya me respondió sobre esto del carácter del pecado que es objetivo. Sin embargo, ¿cómo puede ser observable, por ejemplo, en la iglesia? Ya, vamos a poner un ejemplo clave, así clarísimo. Vamos a decir que tenemos un ministerio, cualquier ministerio. Dentro de este ministerio hay siervos, hay personas que están sirviendo. Dentro de este cuerpo ministrante, como lo conocemos dentro de la Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador, hay una persona que está en pecado dentro de ese grupo, dentro de ese cuerpo ministrante. Y vamos a decir que vamos a poner un número, 3 o 4 personas dentro de ese cuerpo ministrante, de ese ministerio. Y uno de ellos está en pecado oculto y no lo quiere soltar, no lo quiere decir. Se fijan los objetivos y queremos hacer esto y queremos evangelizar y queremos lo otro y queremos muchas cosas, pero no se puede avanzar. ¿Por qué? Porque hay pecado dentro de ese ministerio. Eso es algo observable, ¿no es cierto? Otra, los frutos del pecado. Poco a poco van a empezar a aparecer los frutos del pecado que van a ser observables. Vamos a decir que es una infidelidad amorosa.
Estamos hablando entre adultos y líderes, ¿no? Así que vamos a decir que es una infidelidad amorosa. Poco a poco esto va a ser observable, va a ser notorio dentro de la iglesia. Ujú. En esa manera podríamos decir que es observable. Tanto dentro de la parte espiritual no hay avance. Dice el libro de Proverbios que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mientras no hay confesión de pecado y no se aparte de ese pecado, no hay avance. En la vida, en el ministerio y en la iglesia, en la obra en sí, no va a haber avance. Así que es observable. Amén, pastor, muy claro. Ujú. Amén. Muy bien. Vamos a ver, continuemos un poquito acerca de las consecuencias del pecado. Hablemos de las consecuencias del pecado. Hay por lo menos algunas que son como la culpabilidad, ¿no es cierto? Am, Quiero que lo vean esto no solamente como maneras simbólicas, ¿no es cierto? Sino que como ya lo pusimos en el ejemplo anterior, es algo real, ¿no es cierto? La culpabilidad es algo que está real dentro de la persona, ¿no es cierto? El castigo de Dios se manifiesta de manera real y de manera severa muchas veces en la vida de las personas, ¿no? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, vamos a ver lo que sucede con Adán y Eva después de que ellos pecaron, después de que el Señor les confronta y les busca eh, y luego emite el juicio, ¿no es cierto? ¿Qué sucede con ellos? Ellos ya no pudieron permanecer dentro del huerto del Edén. Ellos tuvieron que salir forzosamente, ¿no es cierto? Tuvieron que salir y ser expulsados hacia afuera, hacia el desierto. Entonces, la culpabilidad, que es el estado de merecer castigo, eso es la culpabilidad. Luego viene la parte del castigo, donde viene la separación de Dios, la soledad, el sufrimiento, tal como dice la palabra, la paga del pecado es muerte, y aquí entendamos la palabra muerte, que es la separación, tanto la separación de las dimensiones del ser humano como el cuerpo, alma y espíritu. Cuando se separan esas tres, se produce la muerte física del ser humano. Asimismo, cuando tenemos comunión con el Señor, y nosotros entramos en pecado, se puede también entender como este estado de soledad, ese estado de sufrimiento, ese estado que es básicamente la muerte, es la paga del pecado, es el castigo. Ustedes pueden ver, por ejemplo, al salmista cuando él decía, no apartes tu espíritu dentro de mí, Señor, ¿no es cierto? Lo pueden ver a él ahí rogando básicamente que, Señor, no apartes tu espíritu dentro de mí, ¿no es cierto? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y luego de eso tenemos la culpabilidad, el castigo, los efectos sociales y ecológicos, ¿no es cierto? Y vemos volviendo a Adán y Eva, en el momento del juicio, ya podemos ver, por ejemplo, para Eva, el sufrimiento que iba a tener al momento de traer a la vida a una nueva persona, ¿no es cierto? Con dolor, dice el texto, am, parirás en tus preñeces. Y Adán le dijo, la tierra será áspera, será dura para ti, con el sudor de tu frente, espinos y cardos te crecerán, ¿no es cierto? Se rompen relaciones, se frustran, el trabajo es duro, es frustrado en este caso. Y ya. Pero Dios cumple propósitos aún en la historia caída, ¿no es cierto? La escritura enseña que Dios puede redimir y puede usar aquello que surge del mal para cumplir su propósito. Así que tenemos las consecuencias del pecado, culpabilidad, castigo y efectos sociales y ecológicos. Pero no se olvide de la redención que también viene implícita dentro de esta parte, de las consecuencias del pecado. ¿Mm? ¿Qué les pareció? ¿Qué parece acerca de esto? ¿Qué les ha parecido acerca de las consecuencias del pecado?
Es muy interesante, pastor, porque muchas de las veces cuando pecamos, cuando fallamos, muchas de las veces podemos quedarnos en las tres primeras: culpabilidad, castigo, efectos sociales y ecológicos. Y en muchas ocasiones nos dejamos abordar por estos tres tipos donde decimos que merecemos el castigo, estamos separados de Dios, muchas de las veces sentimos la soledad, el sufrimiento, o como también vemos, también nos afecta en el trabajo, en las relaciones, igual con la familia, con los amigos, rompiéndose ese tipo de relaciones y nos quedamos sumergidos en esta burbuja, olvidando, como dicen, no, pero Dios cumple propósitos aún en la historia de la caída, olvidándonos que Dios también es un Dios de amor, un Dios redentor. Y así como pasó con Adán y Eva cuando ellos pecaron, él buscaba también que ellos reconocieran su pecado, que reconocieran para poder él, él de cierta manera dar esa gracia, esa misericordia. Pero muchas de las veces nosotros nos quedamos sumergidos en en esta burbuja de estos tres efectos y nos olvidamos que realmente también, como Dios es un fuego consumidor, Él es también un Padre que nos ama y y que no les gusta que estemos caídos ni sumergidos en ese tipo de situaciones, sino que Él también es un Dios que nos ama y que ha derramado de su gracia y su misericordia en nuestras vidas. Eso sería, pastor. Gracias, gracias mi hermano Byron. Excelente aporte, ¿no es cierto? Tener en cuenta siempre cuáles son estas consecuencias del pecado, pero siempre recurrir y siempre recordar que hay también misericordia de parte de Dios para el pecador que se arrepiente, para el pecador que busca desesperadamente al Señor, que entiende, que comprende que él solo no puede librarse del pecado, sino que necesita al Señor. Muy bien, tengo una actividad aquí, pero no sé si es que no sea posible. ¿Ustedes han trabajado con grupos pequeños antes, es decir, dentro del mismo Zoom, por grupos pequeñitos? Sí. Amén, Sí, pastor, sí. Ah, ya, sí, sí. chévere, chévere, chévere. Me quitaron un peso de encima. Entonces voy a dejar de compartir por un momento esto para hacer los grupitos pequeñitos. No sé, ahí veo que están Carlos y Graciela, luego Miguel y Nancy. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Sala de grupos pequeños. Necesito tres salitas. Mm, sí, tres grupos. Ya les doy a cada uno lo que le corresponde. Sí, solamente ah, asignaré automáticamente. Vamos a ver, veamos cómo nos va aquí. A ver, en la sala número uno va a estar hermano Carlos y Graciela, hermana Esther, hermana Lady Solórzano y Fausto López, Samuel también. En la sala 2 va a estar hermana Andrea, Mafer, hermano Miguel y Nancy, hermana Yolanda y hermano Juan. En la sala 3 va a estar hermana Dara, Carlos Tapón y hermano Mejía. Así están bien. ¿Qué les parece los grupos, más o menos, como les he mencionado brevemente? ¿Sí están? Perfectos. Ya, muy bien, voy a abrir. Entonces, como indicación, por caso alguien no sepa, va a salir una pantallita así chiquitita. Usted le va a poner en la azulita que dice unirse o join, si es que está en inglés, ¿no? Entonces, le pone ahí donde dice unirse al grupo que le corresponde y yo voy de grupo en grupo dejándole qué le toca hacer, ¿ya? Y ahí está, ahí ya está. Pueden unirse en la pantallita azul. Ajá. En la pantallita azul. Eso, muy bien. Ya están uniéndose todos. Unirse, unirse. Pastor, ¿y yo a Ah, qué grupo pertenezco? No aparezco. Byron, a ver, mi hermano Byron. Está
L. Déjenme chequear. Ah, mm, Creo que como anfitrión no me sabe permitir entrar a una de las clases. cierto que usted es anfitrión, pues cierto. A ver, entonces voy a hacer, déjeme ver. Ah, a ver, hagamos esto. Trate de hacerme usted anfitrión a mí. O coanfitrión por lo menos. No sé, ahí en el lado Y derecho ya, me... ya está como anfitrión, pastor. O Ah, sea, ya. sería de que le haga anfitrión, pero yo vuelta en cambio para la Ahí grabación dejé. me tendría, Ah, Simón. Simón. Tiene toda la razón. Ay, y ahora, hago a solo. ver, ya, pues Si eso. quieres meterte a cualquier. No hay problema, diga hermano. Ya, le voy a dar la más facilita a usted. Dígame. Ya, usted va a trabajar con la grupo número 1, ya. Le voy a dar la más facilita a usted. Ya. Déjeme darle aquí. Está esa. Ya, ahí está. ¿Y qué vamos a hacer aquí? ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer? Am, aquí está. Este es el trabajo que hay que hacer. Ahí está. Entonces, ahí está. Entonces, ahí véale, mi hermano. Esos son los grupos o sea, las actividades para el grupo. Ah, ya. Ah, Entonces ahorita le desarrollo, pastor, ya. ya, listo. Muy bien. Ya. Voy a hacer esto mismo para los otros grupitos que ya me deben estar esperando. Ajá, ya me deben estar esperando, pero ahorita mismo voy allá, aquí. Ahora al otro grupito, grupo número 2.
Ok, ya vengo viendo a todos los grupos ya. Desde ahora ya cuenta ya el tiempo.
Ya van a llegar los hermanos en un segundo. Gracias. Ajá, ahí Casi que estamos. no alcanzamos. Ok, ok, faltó tiempo. Muy bien, ya estamos todos, creo. Sí, no se quedó nadie por allá. Nos Muy faltó bien, tiempo. sí, muy bien. Bueno, mientras tanto, vamos a ir escuchándoles a ver, grupo número uno, un representante del grupo número uno. Amén. Adelante. Pastor, solo una consulta. Tal vez nos puede poner las preguntas igual en el chat, por favor. Ya, ahorita, en este momento. Ok, ahí está. Ok, muchas gracias. Bueno, nosotros somos el grupo número uno y a nosotros nos tocó leer Génesis 2 del 17 al 21 y del 16 y 17, perdón. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La primera pregunta nos decía, ¿no? ¿Qué palabras les llamó la atención y por qué? Como grupo quedamos de acuerdo en que las palabras que nos llamó la atención fue la última frase que dice, ciertamente morirás, porque aun cuando Adán y Eva comieron el fruto, no es que murieron corporalmente, sino que de cierta forma murieron a la comunión que teníamos con Dios en el Edén, a esa creación perfecta que Él había hecho. Y el pecado, obviamente, la paga del pecado es muerte, y es creo que por ahí podemos discernir ese tramito del versículo que nos tocó leer. Y si, Pastor, después de mi intervención nos puede aclarar un poco más en ese sentido, sería súper bueno. Y después en la parte número 2 dice, la pregunta número 2 dice, ¿cuál es la actitud de Dios hacia los sujetos del texto? Identificando que los sujetos del texto es el hombre y el hombre en relación a Adán y Eva, ¿no? La creación. Y primero la actitud de Dios era la de preservar la comunión, porque nos manda una advertencia. Resultado de esa actitud nos manda una orden, que es no comer, y una orden muy clara también con consecuencia, que sería la muerte. Entonces, la actitud nosotros tal vez podemos discernir que es el hecho de querer preservar la comunión que teníamos con Dios en el principio, que era una relación abierta, que era, decía, ¿no? En la Biblia, en Génesis, dice que Adán caminaba conjuntamente con Jesús, con Dios, perdón. Entonces, era una relación tan perfecta y como usted nos leía al principio, todo era bueno y bueno en gran manera. Entonces, pudimos responder de esa forma a la segunda pregunta. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Muchísimas gracias, ¿no es cierto? Aquí de una vez voy a ir respondiendo. ¿Cuál es la actitud que Dios tiene? Dios está fijando su soberanía, ¿no es cierto? De todo puedes comer excepto de esto. Y también está el Señor advirtiendo, ¿no es cierto? Si algo sucede o si sobrepasas esto, ciertamente morirás. Ujú. Entonces, ahí sí, la palabra de que ustedes subrayaron es una palabra muy interesante, una palabra muy importante, ¿no? Que habla precisamente de esa separación. Tomemos en cuenta que la palabra muerte es eso, la separación. Se iba a romper la comunión que tenía el Señor con ellos. Muy bien. Bueno, gracias del grupo número uno, excelente. Vamos a ver grupo número dos. ¿Quién es el representante? Dios les bendiga, mis hermanos y hermano pastor. Bueno, nosotros nos tocó, déjeme ver la lectura, por favor. El capítulo, a ver, el capítulo de Génesis, capítulo 3, versículos del 1 hasta el 7. Dice así la palabra de Dios, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer,
con que Dios os ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo que acerca del bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos del árbol, codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantal. En este caso, en la primera pregunta dice, ¿qué palabra les llamó la atención y por qué? Bueno, tenemos varias palabras. La primera es la palabra astuta, y esto es porque la serpiente trataba de engañar a la mujer. De hecho, lo logró, ¿no? Le engañó a la mujer diciéndole que iba a tener más sabiduría con respecto a si comía el fruto prohibido. También la palabra convencida, y es porque de esa misma forma la mujer se dejó convencer de la serpiente, porque inclusive hizo lo que el Señor le dijo que no hiciera, y aparte también le dio de comer a su esposo. La otra palabra que identificamos es, aunque en la Reina Valera dice no moriréis, nosotros identificamos también en sí la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, desde la creación nosotros em, entiendo que fuimos creados con un propósito eterno, ¿no es cierto? Pero como se comió del fruto prohibido que dijo el Señor que no se coma de ahí, porque si no vamos a morir, desde ahí ya viene el tema de que morimos, ¿no es cierto? Y la última palabra, las dos últimas palabras es desnudos, porque simboliza la vergüenza que tuvieron y de hecho se cubrieron con hojas después de haber pecado, y en sí la sabiduría. ¿Por qué? Porque la mujer y también Adán pensaron que iban a tener más sabiduría, así como la sabiduría de Dios después de comer del fruto prohibido. La segunda pregunta dice, ¿cuál es la actitud de Dios hacia los sujetos del texto? En este caso también identificamos que Dios mostró justicia, mostró compasión, cuidado continuo, ya que primero les advirtió tanto a Eva como a Adán, les advirtió que no comieran del fruto para que no tengan esas consecuencias del pecado. Sin embargo, Adán y Eva pecaron. Y luego, después de haber pecado, el Señor los buscó. Inclusive, no está en este texto, pero sí lo dice en la palabra que el Señor le dijo a Adán, ¿en dónde estás? Entonces, no era porque no sabía en dónde estaba, sino porque mostraba su compasión y misericordia para darles la oportunidad también que se arrepientan, aunque no se libraron de las consecuencias. Eso, mis hermanos, les podemos Excelente. compartir. Muy bien, gracias. Excelente. Grupo número 2. Perfecto. Vamos a ver el grupo número 3. Muy bien. Ahí están los aplausos, ¿no? Muy bien, excelente. Grupo número 3. Amén. Buenas noches con todos. Bueno, nosotros nos tocó el Salmo 51:4 y en ese momento me tocó exponer a mí. El Salmo 51:4, 5 dice así, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nosotros identificamos dos palabras que me llamó la atención y llegamos a un consenso. Dentro de ello es contra ti y se repite contra ti. La primera. La segunda palabra es solo. Al nosotros deducir estos dos términos, que cada uno, el pecado es individual y solamente delante de Dios rendimos cuenta como directamente a quien le fallamos. ¿Cuál es la actitud de Dios? En este caso hacia el sujeto, como dice la segunda pregunta. Dios no tiene una actitud de justicia perfecta. Primeramente vemos que David reconoce que Dios tiene razón en su juicio, lo que implica que la actitud de Dios es recta, justa y sin parcialidad.
Dios no pasa por alto el pecado. Su juicio es limpio, puro y legítimo. Dios se presenta como un juez que actúa en verdad. Segundo, también podemos deducir de esto que Dios considera el pecado con total pureza y sin engaño. David admite que Dios ve todo tal como es. Dios no es engañado por excusas, a apariencias o justificaciones humanas. La Amén. actitud de Dios es la transparencia y verdad en su evaluación. Dios reconoce la naturaleza pecaminosa del ser humano. Primero, dentro de ello, en el versículo 5 vemos que David reconoce que Dios sabe que el pecado no es solo un acto aislado, sino una condición humana. Dios no se sorprende de esa acción. Él conoce a profundidad el pecado y la fragilidad también de nosotros. Aquí podemos ver que también la actitud de Dios es comprensiva, profunda y sobre todo consciente en base a la condición de cada uno de nosotros. Dios sabe de dónde nace la caída del hombre, el pecado. Y Dios se presenta como el único a quien se le rinde cuentas. Al decir contra ti solo he pecado, David reconoce que Dios es la autoridad suprema en términos morales, porque se podría decir, Él es el estándar, porque Él se mide el bien y el mal. En este caso, podemos ver que la actitud de Dios en estos dos versículos se muestra como justo, puro, verdadero, conocedor y soberano moral. Amén, mi hermano. Amén. Muchísimas gracias, grupo número 3. Y bueno, vamos a darle 2 minutos a nuestro hermano Byron. Él tomó el reto solito, vea, tomó el toro por los cuernos. Adelante, hermano Byron. El mejor grupo. Sí, Amén. Amén, pastor. A mí me tocó Génesis 2, 16 al 17. Y aquí lo que me llamó la atención es realmente la palabra cuando dice del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa es la palabra que me llamó y asimismo tratando de desarrollar, buscando la actitud de Dios hacia los sujetos del texto, decía que la actitud de Dios es bondadosa, protectora, responsable y veraz, relacional. Bondadosa, ¿por qué? Porque provee generosamente y da libertad. Cuando le dice, de todos los árboles puedes comer, Dios provee y realmente le provee grandemente porque dice, de todo el huerto tú puedes comer, pero también después le dice, de ese árbol, un árbol que no podía comer. Dice protectora, establece límites para el bienestar del ser humano. Ahí es cuando le dice, de ese árbol, como un papá cuando le dice al hijo, no cojas el tenedor, no, por decirlo, no cojas el cuchillo, te vas a cortar. Establece límites. ¿Por qué? Porque sabe que si coge eso se va a lastimar. Pero muchas de las veces, como pequeños, inconscientemente, vamos y lo hacemos. Responsable y veraz. Advierte claramente sobre las consecuencias. Cuando le decía, cuando comas de ese fruto, ciertamente morirás. Dios es, Dios es claro, o sea, le dijo, no le dijo, sabes que si es que por si acaso te comes una fruta o si es que te acercas, no, no. Si comes esa fruta, tú vas a morir. Y ciertamente Dios nos habla muchas de las veces con claridad. En todo tiempo, mejor dicho, nos habla con claridad. Él no nos dice las cosas a medias. Él nos establece los límites. Él nos dice, si este es el punto de salida y este es el punto de llegada. Si pasas de ese punto, vas a tener tus consecuencias. Eso pasa tanto en el matrimonio, en la vida personal, en el trabajo, pasa en la vida social. eh, el chisme trae consecuencias, el adulterio trae consecuencias, el no hacer un trabajo honestamente trae consecuencias, el hacerlo ocultamente, el estar estafando en una empresa, en un negocio, trae consecuencias. Yo sé, y eso es lo que Dios nos muestra a través de la palabra, ¿no? Cuando igual también nos dice que todo lo que hagamos, hagamos para el Señor, lo hagamos de buena manera, honestamente, justamente, como dice su palabra. Relacional, no impone desde la fuerza, sino desde el amor y el deseo de que el hombre viva bien. Realmente, él no impuso, él les dijo,
el árbol que él colocó podría tomarlo como que fue una enseñanza para Adán y para Eva, que algo más adelante les iba a dar. Y eso también quiero que me aclares después, pastor, porfa. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo me estaba preguntando, ¿por qué tenía que ser un árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Por qué no pudo poner otro tipo de árbol? Sino que específicamente colocó este árbol. Dios nos da, Dios les advirtió, les dijo los puntos claros, sabía que iba a haber consecuencias, pero también nos permite, o sea, él no ejerce su autoridad a través de la fuerza, sino del amor. Y él nos permitió, nos dio esa libertad de poder elegir. Ahora somos nosotros como personas quienes tomamos la decisión. Y es en esa decisión en que Dios nos va enseñando y nos va moldeando. Entonces creo que ciertamente esa actitud de Dios hacia no solo a ellos, sino hacia nosotros, siempre va a ser bondadosa, siempre va a ser protectora, siempre va a ser responsable y veraz, siempre va a ser una actitud de enseñarnos cada día y una actitud relacional en la cual Él no nos impone a la fuerza, sino que nos deja, nos da esa libertad de poder elegir, recordando que Él aún así, Él nos ama cuando Él sabe que muchas de las veces lo que elegimos no es lo bueno, sino lo malo. Eso, pastor. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Excelente, excelente análisis, ¿no? Y bueno, usted mismo ya casi respondió todo la pregunta, ¿no? El Señor planta estos dos árboles primeramente para el deseo del Señor es siempre, el Señor no ha creado robots para que podamos seguirle de una manera ciega, sino que Él creó seres humanos que pueden tener el conocimiento y la libertad de poder elegir. Así que precisamente esto ahora mismo. Aquí vamos, ¿no? Estoy ya por finalizar, así que no se asusten. Am, recordamos, ¿no? Las palabras interesantes aquí, la culpa, la vergüenza y cada una de ellas y la promesa también muestran parte de las implicaciones del pecado. Pero recuerden también ustedes, recuerden siempre que la norma es el marco de vida. Ya usted mismo lo decía, mi hermano Byron, ¿no es cierto? Entender los límites como algo positivo. La norma es un marco de vida. La norma es la manera en cómo yo tengo mi libertad. Esa es la libertad, la verdadera libertad en la que yo tengo, ¿no es cierto? Por ejemplo, podríamos pensar o podríamos decir, es que el Hijo de Dios no puede salir a las fiestas, no puede salir a tomar, no puede tener dos esposas, dos mujeres, etcétera, 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 etcétera. ¿No es cierto? Y miles y miles y miles de ejemplos que podríamos dar basados en la edad, por ejemplo, de una persona, en las condiciones en las que está una persona. Pero ya ustedes lo ejemplificaron supremamente bien, hermanos. El Señor nos ha puesto ese marco de vida por el cual nosotros debemos caminar y ese marco de vida es la verdadera libertad. Ahora, nosotros tenemos la libertad, lo que se llama el libre albedrío. Nosotros podemos elegir si deseamos o si queremos caminar por ese camino, por ese marco, por esa senda, no sé, como usted quisiera llamarlo, por la senda que el Señor ha puesto para que caminemos, o desea desviarse, o desea tomar cualquier otro rumbo, ¿no es cierto? Eso es elección para todos los seres humanos. Sin embargo, recordar siempre que el Señor ha establecido las normas, el Señor ha establecido la manera en cómo el ser humano debe vivir y cómo el ser humano debe caminar, ¿no es cierto? En algún punto vamos a fallar y es ahí donde el arrepentimiento lleva a la restauración. No hay otro camino más, el arrepentimiento. La fe en Cristo, la fe en el Señor es la que nos puede llevar a la restauración, ¿no es cierto? Siempre debemos fomentar estas prácticas de un examen de conciencia, ¿no es cierto? Buscar siempre la reconciliación con el Señor, hacer un ejercicio todos los días, saber de reflexión cómo estuvo mi día.
hay algo en lo que debo pedirle perdón al Señor, ¿no es cierto? Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros. Amén. Bueno, vamos a ir un poquito más adelante. Aquí tenía algunas preguntas que quería trabajar, pero no se preocupen que les voy a enviar para que lo trabajen en casa de manera individual. Y finalmente, hacer una conclusión, no sé, solamente resumir nada más que lo que hemos visto hoy día. Hemos visto el origen del pecado, ¿no es cierto? Hemos visto algún vocabulario relevante al pecado que se menciona en el Antiguo Testamento. También hemos visto el carácter del pecado, ¿no es cierto? También hemos visto las consecuencias que tiene el pecado, pero lo más importante de esto es la esperanza que nosotros podemos tener en Cristo. Y quiero invitarles en este momento a que usted ahora mismo pueda hacer un examen personal, reflexivo de conciencia, que podamos orar por nuestra propia vida, que podamos orar por nuestra propia familia también. Amén. Así que les invito a ustedes en este momento a que oremos. Oremos al Señor. Démosle gracias por esta oportunidad, por este conocimiento que tenemos y también pues el Espíritu Santo sabe guiar, sabe traer a nuestra mente esas áreas donde necesitamos nosotros ser perdonados. Y ese es el objetivo de estas clases, es eso, mis hermanos, que podamos nosotros buscar siempre reconocer en qué partes hemos fallado y pedirle perdón al Señor. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por la oportunidad que tenemos de aprender acerca de este tema importante, que es un tema, Señor, que necesitamos recordarlo todos los días. Un tema, Señor, que necesitamos recordarlo en todo tiempo, en todo momento, Señor amado. Especialmente cuando hemos fallado, especialmente cuando hemos resbalado, cuando hemos caído, Señor, cuando hemos tropezado. Recordar, Señor, que usted no desprecia, que usted no rechaza a un corazón humillado, contrito y humillado, Señor. Que en esta tarde podamos, Señor, hacer un autoanálisis. Que podamos, Señor, con la ayuda de su Santo Espíritu, reconocer en esas áreas en las que hemos sido infieles, en las que hemos errado al blanco, esas áreas en las que nos hemos rebelado, Señor, en contra suyo. Esas áreas, Señor, que nos ponen en esa condición de culpabilidad delante de usted y siendo merecedores del castigo, Señor. Que usted pueda, Señor, traerlo a nuestra mente, a nuestro corazón y podamos, Señor amado, arrepentirnos, porque es el único camino hacia la restauración. Ayúdenos, Padre, en esta tarde. Ayude, Señor, de manera personal, de manera familiar. Ayúdenos en el ministerio, Señor, para hacer luz también en nuestra comunidad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Dios les guarde. Amén. Amén, Dios les pastor. bendiga. Una Gracias, buena pastor. semana. Bendiciones a Gracias, todos. pastor. Dios les Bendiciones. bendiga, Te hermano. bendiga, Dios mis les hermanos. bendiga, pastor. Dios les bendiga, mis Amén. hermanos. Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones, hermanos. Amén, Bendiciones. pastor. Bendiciones. Una Amén. linda semana para todos. Amén. Que Dios los bendiga.